Japón es un país de contrastes, donde lo tradicional y lo futurista conviven de una manera única. Pero hay algo que no te cuentan hasta que ya estás allí. Si estás planeando tu viaje, presta atención, porque hoy te contaremos los errores más comunes que cometen los turistas y que podrían arruinar tu experiencia. Y quédate hasta el final, porque te voy a revelar un detalle que muchas personas descubren demasiado tarde y que pueden cambiar su viaje por completo. El choque cultural que no esperabas. Cuando llegas a Japón, una de las primeras cosas que te sorprende es el silencio. Subes al metro y aunque esté lleno de gente, apenas se escucha ruido. Hablar en voz alta o por teléfono en el transporte público es algo mal visto, y si lo haces, recibirás miradas de desaprobación. En las estaciones de trenes y autobuses, las personas hacen fila en silencio, sin empujar ni apresurarse. También notarás que las calles están increíblemente limpias. Sin embargo, si buscas una papelera para tirar tu basura, te darás cuenta de que prácticamente no existen. De estos ya hablamos en un video anterior, pero lo importante realmente es que la gente suele llevar su basura consigo hasta encontrar dónde desecharla. Así que un buen consejo es llevar una pequeña bolsa para tu propia basura. Otro punto que puede confundirte es el sistema de direcciones. A diferencia de otros países donde las calles y los edificios tienen números secuenciales, en Japón el orden de los edificios se basa en el momento en que fueron construidos. Además, las calles no suelen tener un nombre como tal, así que encontrar una dirección puede ser todo un desafío si no estás preparado. La mejor solución es utilizar aplicaciones de mapas como Google Maps y tener paciencia. También te sorprenderá la cantidad de normas sociales no escritas. Si entras a un templo, debes quitarte los zapatos. Al saludar, un leve gesto de inclinación con la cabeza es suficiente, en lugar de dar la mano. No se suele hablar con desconocidos en espacios públicos y mantener la discreción es muy valorado. Problemas que enfrentarás si no vas preparado. Además de las diferencias culturales, hay cosas prácticas que pueden hacer que tu viaje sea más complicado de lo que esperabas. Por ejemplo, el uso del dinero. Aunque Japón es un país tecnológicamente avanzado, todavía hay muchos lugares que no aceptan tarjetas de crédito. Si no llevas efectivo, podrías verte en apuros. Lo mejor es retirar dinero en los cajeros de 7-Eleven, que suelen aceptar tarjetas extranjeras. Otra opción es cambiar tu moneda local en alguna casa de cambio de moneda. Otra cuestión es el acceso a Internet. No confíes en que encontrarás Wi-Fi en todas partes, porque no siempre es así. Para evitar problemas, puedes alquilar un Pocket Wi-Fi o comprar una SIM card antes de viajar. También se puede obtener al llegar en el aeropuerto, así podrás moverte con más facilidad y evitar quedarte desconectado. El idioma también puede ser una barrera. Aunque en las zonas turísticas hay más señalización en inglés, en muchos lugares te costará encontrar personas que hablen este idioma. Aprender algunas frases clave o usar aplicaciones de traducción como Google Translate puede ser muy útil. También es recomendable llevar tarjetas con la dirección de tu hotel escrita en japonés para mostrar a los taxistas o a la policía en caso de que te pierdas. Y una sorpresa para muchos viajeros son los baños tecnológicos japoneses. También hablamos largo y tendido sobre ellos en un video anterior. El desafío principal es entender qué hace cada botón, pero lo que más puede desconcertarte es que muchos baños públicos no tienen jabón ni toallas de papel, ni siquiera para secar las manos. Por eso, llevar un botecito de gel desinfectante y un pequeño pañuelo es una buena idea. Cosas que te pueden incomodar. Más allá de los aspectos prácticos, hay cosas del día a día que pueden resultarte incómodas si no las conoces de antemano. Por ejemplo, muchos restaurantes en Japón no tienen camareros que tomen tu orden. En su lugar, hay máquinas expendedoras en la entrada donde eliges tu comida y pagas antes de sentarte.
Esto puede ser confuso si no hablas japonés o si no estás acostumbrado a este sistema. Otra cosa a tener en cuenta es el contacto físico. En Japón, la gente no suele tocarse al saludar, y los abrazos o palmadas en la espalda pueden resultar incómodos para ellos. Un leve gesto con la cabeza es suficiente para mostrar cortesía. Y si estás pensando en cuánto deberías dejar de propina, detente. En Japón, la propina no solo no es común, sino que en muchos casos puede ser vista como algo ofensivo. Los precios ya incluyen el servicio, así que no es necesario dejar nada extra. Por último, si planeas comprar ropa o zapatos, ten en cuenta que las tallas en Japón son más pequeñas que en otros países. Si tienes una talla grande, puede que te cueste encontrar ropa que te quede bien, sobre todo respecto a zapatos. En muchas tiendas hay opciones limitadas para extranjeros, por lo que podrías necesitar buscar tiendas especializadas. El gran error que puedes cometer sin darte cuenta. Y ahora hablemos del error que puede arruinar tu viaje si no lo tienes en cuenta. Japón es un país con muchas normas sociales no escritas. Romperlas, aunque sea sin querer, puede hacer que te sientas incómodo o que los locales te miren con desaprobación. Hablar demasiado alto en el hotel, no devolver la bandeja en un restaurante de autoservicio o meter la pata en un templo son errores comunes que muchos turistas cometen. También es importante recordar que los japoneses valoran mucho la armonía y la cortesía. Un malentendido cultural puede hacer que una interacción se vuelva incómoda. Por eso, observar y seguir lo que hacen los locales puede ser una buena estrategia para evitar errores. Para evitar estos problemas y otros, lo mejor es informarse antes de viajar y estar atento a las costumbres locales. Con un poco de preparación, podrás disfrutar de Japón sin preocupaciones y sin sentirte fuera de lugar. Si aún no has visto nuestro video sobre cómo planificar tu viaje a Japón, te recomiendo que lo veas después de este. Así tendrás toda la información que necesitas para viajar con confianza y sin sorpresas. Si te ha gustado este video y quieres más consejos para viajar a Japón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este país?